el tema es los atributos de Dios. Quiero empezar con este pasaje de las Escrituras, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo menciona varias cosas importantes aquí y dice que le brindemos honor y gloria. Hay dos razones por las cuales debemos brindarle honor y gloria a nuestro Dios, y las dos razones vienen aquí. Uno es por cómo es Él, y la otra es por quién es Él. Primero, ¿cómo es Él? Dice aquí: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible. Debemos darle gloria y honor porque Él es inmortal e invisible. Y debemos darle gloria y honor por lo que Él es. ¿Qué es Él? El único y sabio Dios. Es la forma en la que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, la forma por qué debemos darle gloria y honra a nuestro Dios, por lo que Él es y por quién es Él. ¿Qué son los atributos de Dios? Los atributos de Dios se pueden definir de esta manera muy sencilla. Se refiere a las perfecciones o excelencias o cualidades del ser de Dios. Un atributo es aquello que uno posee por esencia, por naturaleza. Por eso es que se habla de sus excelencias, de sus cualidades o de sus perfecciones. Si usted quisiera describir a una persona, lo podría describir porque él es alto, moreno, si es chaparro, o si es gordo, o si es flaco. O también lo puede describir por cómo es él. Es honesto, es fiel, o es poco trabajador, o tal vez es flojo. Esos son los atributos. Y para que nosotros pudiéramos conocer a Dios, como nadie lo ha visto, y empezamos diciendo que Él es invisible, totalmente invisible, sería imposible para usted y para mí poder verle y decir cómo es Él si la palabra de Dios me dice que es invisible. Entonces lo que Dios hizo es que Él mismo se hizo una autobiografía, por así decirlo, en la absoluta revelación de su palabra. Como nadie lo había visto, Él mismo quiso describirse cómo es y la forma en la que Él es, y por eso dejó su santa y bendita palabra. Pero todavía más, hay otra forma de conocerle aún más y mejor, como nos dice la palabra del Señor en Colosenses, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Cuando le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Él dijo algo: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. O sea que al ver a Jesús, hemos visto a Dios, porque Dios se ha revelado en su Hijo Jesucristo. Hay un pasaje interesante en Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Puede ser que tú seas rico, puede ser que seas sabio, puede ser que tú seas muy valiente, tal vez guapo, pero nada de eso te tiene que alabarte. Note bien lo que dice la Escritura: mas alabes en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. En algo en lo que debemos gloriarnos, en algo en lo que nosotros podemos, por así decirlo, enorgullecernos, es en entender y conocer quién es Dios. Pero ¿cómo puedo llegar a entenderlo y conocerlo? Nunca lo voy a llegar a entender y conocer exhaustivamente, completamente, porque Él es un Dios infinito y yo soy finito. Mi mente es finita. Nunca jamás voy a poder conocerle completamente. Solo lo que Él me ha revelado por medio de su santa y bendita palabra, y a través de lo que me ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Es hasta ahí donde yo lo puedo conocer, y usted también. Es infinito, no hay forma de conocerle más.
a Él. Pero lo poco que sabemos de Él, por así decirlo, porque es infinito, es suficiente para entenderle y conocerle. La siguiente, por favor. Los atributos de Dios, entonces dijimos que son sus cualidades, sus excelencias, sus perfecciones, como la forma en la que Él se describe a sí mismo. Los teólogos han clasificado para un mayor estudio, han clasificado estos atributos de dos maneras. Unos son los atributos incomunicables o atributos naturales, y los otros son los atributos comunicables o los atributos morales. Los atributos incomunicables se llaman así porque no se comunican al hombre, solo Dios los posee. Un ejemplo de eso: eterno, inmutable, omnisciente, omnipresente, omnipotente. No es la palabra ovni con V, porque si no fuera objeto volador no identificado, sino la palabra ovni con M. Si alguien está aquí y no lo sabe, la palabra ovni significa todo. Cuando decimos omnisciente, ciente o conocimiento, ciencia o conocimiento, quiere decir que Dios lo sabe todo, acerca de todo, sobre todo. Él es omnipresente, que Él está en todo lugar. Y omnipotente, que Él tiene todo poder absoluto. Por eso cantábamos hace rato un canto que decía, Él es el Rey, porque Él es omnipotente. Los atributos comunicables son morales, y ellos tienen que ver con el ser humano también, porque los posee el ser humano. Un ejemplo de ellos, la santidad, la justicia, el amor, la verdad y la sabiduría. Pregunta hasta aquí. Hemos hablado acerca de la palabra de Dios, de la revelación. Hemos hablado acerca del matrimonio. La pregunta es, ¿usted ama a alguien? Levante su mano quien ama a alguien. Los demás no aman, ¿verdad? Todos, por así decirlo, amamos, ¿sí o no? ¿Y por qué podemos amar? Porque Dios nos ha comunicado ese atributo cuando formó al hombre a su imagen y semejanza. A usted, sí o no, le repudia, le enoja la injusticia, ¿sí o no? ¿Alguien aquí le molesta estar en el banco, verdad, ahí, o en las tortillas, haciendo fila y que alguien, yo voy primero, y se mete por usted? ¿Alguien le molesta? A mí me molesta, y tal vez yo soy distinto a ustedes, pero demasiado. Yo creo que a todos nos molesta. ¿Por qué? Porque tenemos el sentido de ¿qué? De justicia. ¿Y por qué tenemos ese sentido de justicia? Porque Dios nos lo ha transmitido como un atributo comunicable o moral. Entonces los atributos se dividen en dos: comunicables e incomunicables. Incomunicables, solo Dios los posee. Comunicables, el ser humano puede poseer. En los últimos minutos que me quedan, me quiero referir únicamente al atributo, por favor la siguiente diapositiva, al atributo de la santidad de Dios. Alguien lo expresó de la siguiente manera: la excelencia, la santidad de Dios es la excelencia moral de Dios que unifica todos sus atributos y se expresa a través de sus acciones. La santidad implica la ausencia total del mal y una completa perfección moral. Es su cualidad absoluta y fundamental. Habacuc, el profeta Habacuc, en su capítulo 1, versículo 13, lo dice así: muy limpio eres tú de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios es tan santo, tan puro, tan limpio, que no puede ver el mal, porque su naturaleza propia, su santidad tan innata en él, no permite nada de maldad en él, ni siquiera puede verlo, como lo dice el profeta Habacuc. La siguiente diapositiva, por favor. Viene de la palabra kadosh. Yo sé que han escuchado la palabra kadosh, que significa en el hebreo santo, distinguido, apartado del uso común ordinario. El verbo del que se deriva sugiere cortar o separar. Cuando se dice que Dios es santo, está diciendo que Él está separado de todo lo malo, de todo lo que puede implicar pecaminosidad e incluso oscuridad. Él está completamente
alejado de ello, por lo cual la Biblia dice, una definición que dio, que da al apóstol Juan, es que Dios es amor, pero también dice que Él es luz. Y como es luz, está totalmente alejado de las tinieblas. Un profeta, cuando vio su santidad, cuando vio su majestuosidad, cuando pudo ver a Dios sentado en su trono, solamente una teofanía de Él, solo una forma de Él, una manifestación de Él, dijo lo siguiente: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías dijo eso. ¿Sabe qué cantaban los querubines ahí? Cantaban santo, 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 porque el atributo de la santidad de Dios unifica todos los demás atributos. Todos los demás están en una solo, unificados en un solo atributo, la santidad de Dios. Se preguntó el rey David: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y justicia y habla verdad en su corazón. Otro hombre, Job, se preguntó: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí que en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Tiene más preguntas, al igual que yo. ¿Cómo puede un hombre, pues, ser justo con Dios? ¿Acaso puede ser limpio el que nace de mujer? Lo que está diciendo David, lo que está diciendo Job y lo que está expresando Isaías es que comparado ellos con la santidad de Dios, yo quedo completamente pecaminoso delante de Él. Y no hay manera en la que yo, siendo pecador, pueda acercarme a un Dios tan santo, tan puro, tan perfecto y tan limpio. No hay forma que yo pueda hacerlo. Ese es el verdadero Dios. Como es santo, la siguiente diapositiva, por favor. Dios no se complace en la maldad. El amor, la justicia y la bondad de Dios, todos tienen que ver con su santidad. Dios es justo porque Él es santo. Dios es amor porque Él es santo. Hay un salmo interesante, el Salmo 5, capítulo 5, versículo 4 al 6 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Escuche esto: aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Ha escuchado usted? Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso es falso. Dios dice aquí en su palabra que Él aborrece no solo la iniquidad, sino al que hace la iniquidad. Yo cuando leí eso dije: wow, pero ¿qué es iniquidad? Escuche: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Pregunta: ¿usted ha dicho mentiras alguna vez? ¿Sí o no? Reservémonos a las respuestas. Si usted ha dicho por lo menos una mentira, usted es un engañador. ¿Y sabe qué hace Dios con una sola mentira? Lo abomina. Lo abomina. Y la palabra abominar es un repudio, como si Dios tuviera asco con la persona que es engañador, con el hombre sanguinario. De hecho, el Proverbios dice: 6 cosas odia Jehová y aún 7 abomina a su alma. Y entre una de ellas está el que habla mentira, siembra discordia entre sus hermanos. ¿Por qué Dios tanto odia al pecado y aborrece al pecador? Por su atributo de la santidad, de Dios. Iniquidad se refiere a todo acto contrario a la moral de Dios, la justicia y la religión. Puede ser el aborto. Estamos en el siglo XXI donde están latente esto de aborto, es mi cuerpo, puedo hacer lo que yo quiera, no pasa nada, y Dios dice no, porque Él es el creador de la vida. Estamos también ahora hablando de la homosexualidad. Hace rato el pastor hablaba acerca del matrimonio. Dios solamente creó 2 géneros, que es hombre y mujer, y hoy están diciendo: puedes casarte con un perro, con un gato, con quien quieras, transversando el diseño que Dios ha creado. Están violando y atentando contra su santidad. Y Dios dice que Él está enojado, airado contra el pecador todos los días debido a su santidad. Tal vez usted está aquí y dirá:
pero yo no he abortado. Yo ni novio tengo, pues, ni me hacen caso. Está bien, no pasa nada. Pero ni yo no soy homosexual, a mí me atraen bien el sexo opuesto, qué bueno. Pero tenemos la tabla de la ley ahí. Y dice, no mentirás, no robarás, no codiciarás. Y si revisamos todos esos mandamientos, hemos corrompido todos y cada uno de ellos. ¿Cómo estamos delante de Dios? Completamente pecadores, pecaminosos. Por último, solamente demos unos minutos más y termino. ¿Qué hizo Dios? Hay un texto conocidísimo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, escuche esto, como propiciación por nuestros pecados. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Saben lo que Dios hizo? Debido a su santidad, usted y yo no podemos acercarnos. Deberíamos ser perfectos. No solo perfectos, deberíamos ser perfecto. Eso sería imposible. Ni siquiera los ángeles llegan a tal nivel. Entonces, no puedo acercarme. Lo que Dios hizo es que Dios envía a su Hijo Jesucristo, siendo completamente perfecto, vive una vida perfecta desde nacimiento, una juventud perfecta, una adolescencia perfecta, y también vive una adultez perfecta. Y cuando va a la cruz, ahí en la cruz del Calvario, Dios carga el pecado de aquellos que han de creer en Él y se los atribuye a su Hijo Jesucristo. Y cuando Dios ve a su Hijo cubierto de pecado, no de Él, sino de los que han de creer en Él, entonces lo ve como el peor de los pecadores. Y cuando Dios tiene que castigar a alguien, hace rato cantaban un canto que decía, Él tomó mi lugar, el santo, el puro, el perfecto, en ese momento se convirtió en el peor de los pecadores, cargando toda iniquidad. Y el santo Dios tuvo que aplicar su justicia sobre su Hijo Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice, Él es la propiciación. ¿Qué es propiciación? Propiciación es la ofrenda que apacigua la ira de Dios. Dios está airado, enojado contra el pecador porque quiebra sus mandamientos. Es un Dios santo, y como es santo, es justo. Pero Dios no puede decir al pecador, te perdono, vete ya, no pasa nada. No, porque estaría invalidando su justicia. Dejaría de ser santo, dejaría de ser justo si lo perdona nada más así. Para que esto no suceda, Dios tuvo que castigar a su propio Hijo. Y por último, por favor, porque si Dios no perdonó a los ángeles, porque si Dios no perdonó al mundo antiguo, escuche bien esto, Dios no perdona a los ángeles que se rebelaron allá en el cielo. Dios no perdonó a los que vivían en el tiempo de Noé. Pero no solo eso. Dios, dice la Biblia en Romanos 8:32, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por nuestros pecados. Dios en la cruz del Calvario no perdonó a su Hijo, sino que la ira de Dios cayó sobre Él, para que usted y yo pudiéramos hoy poder acercarnos a Él.